Soy Caleb. Tengo 29 años. Vivo, dependiendo de cómo lo veas, en un pequeño pueblo fuera de Des Moines, Iowa. Nada especial. Crecí en una casa de una planta de 2 habitaciones que mi padre construyó con sus propias manos. Falleció el año pasado. Después de eso, vendí el lugar, pagué sus deudas y compré algo con lo que siempre había soñado, una furgoneta usada, pero sólida, convertida en una casa sobre ruedas. Arreglo cosas para ganarme la vida, principalmente unidades de back y electrodomésticos. El tipo de trabajos en los que usas guantes en invierno y sudas en verano. Buen dinero, sin un jefe que respire en tu cuello. Trabajo cuando lo necesito, pero últimamente solo quiero moverme. Sin destino, solo salir de aquí. Así que empaco mis cosas, herramientas, algo de ropa, una guitarra que casi no toco y me voy. Primera parada, Denver. No por ninguna razón en particular, solo porque me gustan las montañas y escuché que hay un buen lugar para aparcar por la noche en el sur de la ciudad. Llegué justo antes de la puesta del sol. Encontré un lugar en un parque de casas móviles, no muy elegante, pero tranquilo. Conecté, preparé la cena, chili en lata y chips de tortilla, y estaba terminando cuando la vi. Estaba sentada fuera de una pequeña casa móvil al otro lado del terreno, sosteniendo una taza de café con ambas manos, como si no se hubiera dejado relajar en años. Cabello castaño claro, recogido en un moño, sudadera azul marino, sin maquillaje, ojos cansados, pero enfocados, como alguien que acaba de salir de un incendio y no se ha dado cuenta de que ha sobrevivido. Me miró un segundo. Lo sentí, aunque no la estaba mirando directamente. Luego se levantó y caminó hacia mí como si fuera lo más casual del mundo. ¿Vas a algún sitio?, me preguntó. Su voz era tranquila, pero con algo debajo, como curiosidad mezclada con agotamiento. Me encogí de hombros. Donde el camino me lleve. Miró la furgoneta. Buen montaje. ¿Viajas solo? Sí, dije, quitándome un poco de polvo de los pantalones. Normalmente viajo solo. No respondió de inmediato, solo me miró con una media sonrisa, la cabeza ligeramente inclinada, luego dijo, «Eso es porque nunca has viajado conmigo». Parpadeé. No porque estuviera sorprendido, sino porque no tenía ni idea de cómo responder. No era una frase coqueta. No era siquiera sugerente. Era simple, directa, como si ya hubiera tomado una decisión y estuviera esperando a ver si yo me ponía al día. «Soy Melanie», dijo, extendiendo su mano. «Caleb», respondí. Nos dimos la mano. Las suyas estaban cálidas. No se alejó. En lugar de eso, señaló el cielo, donde las nubes comenzaban a volverse naranjas. ¿Alguna vez has conducido por Colorado al amanecer? Negué con la cabeza. Entonces te estás perdiendo algo, dijo, y luego añadió. ¿Te importa si vengo contigo? Me reí una vez, más por nervios. ¿Hablas en serio? Asintió. Acabo de dejar mi trabajo esta mañana. Sin marido, sin mascotas, sin obligaciones. Toda mi vida ha sido una serie de planes y plazos. Hoy, elegí ninguno. No sé a dónde vas, pero tal vez ese sea el punto. Estuvimos en silencio. Ese silencio que no es incómodo, solo lleno. La miré, luego miré la furgoneta, luego otra vez a ella. No hay mucho espacio, dije. No ocupo mucho espacio, respondió con una sonrisa que no parecía ensayada. Así que abrí la puerta del pasajero. Subió, dejó su taza de café en el portavasos como si perteneciera allí. ¿A dónde vamos?, le pregunté mientras giraba la llave. Se recostó en el asiento, miró por la ventana y dijo, «A cualquier lugar, menos de vuelta». La furgoneta arrancó y se adentró en la carretera. La ciudad comenzó a desaparecer detrás de nosotros y así, sin planearlo, sin saber nada el uno del otro, estábamos en movimiento. No hablamos mucho durante las primeras horas en la carretera. A la mañana siguiente, después de salir de Denver, me detuve en una gasolinera en algún lugar de la primera 7, conseguí café para los dos, negro para mí, latte con leche de avena para ella. No me pidió nada específico,
pero cuando se lo entregué, sonrió como si yo ya lo supiera. La carretera se adentraba en las montañas. Los pinos cubrían las laderas y la nieve aún permanecía en algunos parches bajo los árboles. Tenía la ventana entreabierta, el aire frío mezclándose con el tenue olor a vinilo viejo y polvo en la furgoneta. Ella tenía los pies descalzos sobre el salpicadero, la chaqueta bien envuelta alrededor de ella. Miraba por la ventana la mayor parte del tiempo. No estaba seguro de si debía decir algo. No soy muy bueno con el silencio. No porque lo odie, sino porque nunca sé si a otras personas les molesta, pero ella no parecía incómoda. Parecía que necesitaba silencio. Unas horas después, pasándole a Ville, preguntó: ¿Alguna vez conduces sin música? A veces, dije, especialmente cuando estoy resolviendo algo. Asintió y no dijo nada más. Una hora después, señaló un cartel que decía Red Lake View Campground. Era un lugar. Me aparté de la carretera, solo árboles, un sendero y una vista de un lago congelado que todavía se mantenía al borde de la primavera. Vamos a parar, dijo. Así que lo hice. Aparqué la furgoneta bajo un pino alto. Salimos afuera, con las botas crujiendo sobre la grava y las agujas de pino. El aire estaba fresco y limpio. Ella caminó directamente hacia el borde del acantilado y se sentó en una gran roca plana, doblando sus rodillas hacia el pecho. Me senté a su lado, pero no demasiado cerca. Después de unos minutos, se apretó la sudadera y dijo: «Es raro no mirar el móvil». «No puedes», le dije. «Aquí tengo cobertura». «Lo sé, pero no quiero», miró hacia el lago. «Eso es lo raro». No respondí. Solo escuché el viento. Luego añadió: «Solía pensar que el silencio significaba que estaba fracasando. Como si no estuviera persiguiendo algo, estaba perdiendo el tiempo. Pero esto», hizo una pausa, «esto se siente como la primera vez que no estoy luchando conmigo misma». Se agachó, se quitó las botas y los calcetines, y sumergió los pies en el agua helada del lago. Miró el frío, luego se rió. No una risa educada. Una verdadera, profunda. No la había oído reír así antes. «¿Alguna vez lo has hecho?», me preguntó. «No a propósito», respondí. «Deberías intentarlo», dijo. Dudé, luego me quité las botas, me quité los calcetines y metí los pies junto a los suyos. Estaba helado. Todo mi cuerpo se tensó, pero ella ya estaba sonriendo, recostada sobre las manos, respirando el aire como si hubiera olvidado lo que se siente respirar. Nos quedamos así un rato, los pies en el agua, el sol en las caras, sin prisa. Más tarde esa tarde, encontramos un lugar tranquilo más adentro del bosque y aparcamos para pasar la noche. Hice un pequeño fuego y ella sacó 2 tazas de esmalte que había metido a última hora. Hicimos té y nos envolvimos en mantas, sentados en las sillas plegables justo fuera de la furgoneta. El sol se hundió detrás de la cresta y todo se volvió dorado y luego azul. Ella volvió a doblar las rodillas hacia el pecho y dijo: «No le he dicho a nadie dónde estoy, ni siquiera a mi hermana. Simplemente me fui». «¿Da miedo?», le pregunté. Negó con la cabeza. «No, eso es lo que da miedo». Tomamos té en silencio. Alrededor de las 9 de la noche, se levantó, se estiró y dijo: «Voy a irme a dormir temprano». Asentí. Miró atrás una vez antes de subir a la furgoneta. «Sabes», dijo, «eres fácil para estar en silencio». No lo dijo como un cumplido ni como un coqueteo, solo como una afirmación, pero algo de eso se quedó conmigo. Me quedé afuera un rato más, mirando el fuego convertirse en brasas, escuchando el viento entre los árboles. Durante la mayor parte de mi vida, el silencio significaba soledad. Pero esto se sentía diferente. Como si el silencio ya no estuviera vacío. Solo lleno de algo que aún no sabía cómo nombrar. Estábamos entre Paige y Flagstaff cuando la furgoneta se estropeó. Sin luces de advertencia, sin ruidos extraños, solo un zumbido bajo, luego silencio. Me aparté al arcén de la carretera del desierto, salí, y levanté el capó.
El sol ya estaba castigadoramente alto sobre nosotros, y el olor a goma quemada llenaba el aire. Melanie estaba unos pasos detrás de mí, los brazos cruzados, su rostro inexpresivo. Revisé los fusibles, moví algunos cables y volví a poner en marcha el motor. ¿Está muerto?, preguntó. Asentí. El generador está quemado. Podría ser también el alternador. Necesitaré meterme debajo de él. No hay señal, dijo, levantando su móvil. Sí, lo imaginaba. No se quejó, no suspiró, solo caminó alrededor de la furgoneta una vez y se sentó en la tierra, recogiendo su cabello en una coleta. Me tumbé sobre el asfalto caliente y me deslicé debajo de la furgoneta. Estaba caliente, frustrante e incómodo. Mis dedos seguían resbalando en los tornillos y no tenía idea de cuánto tiempo tomaría la reparación. Después de unos 20 minutos, ella se agachó a mi lado y me pasó una botella de agua. ¿Estás bien ahí abajo? No es exactamente un taller de 5 estrellas, murmuré. Se rió suavemente. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí, dije, medio en broma. Di algo alentador. Se inclinó hacia adelante y dijo: pero lo estás haciendo muy bien, Caleb. La forma en que maldices a las piezas rotas es muy inspiradora. Me reí a pesar de mí mismo. No creo que me riera así en mucho tiempo. Eventualmente, logré arreglar un cable temporalmente y obtener una respuesta débil del motor, suficiente como para llegar al siguiente pueblo si teníamos suerte. De vuelta en el camino, Melanie reclinó su asiento y se puso las gafas de sol. No hablamos durante un rato. Luego, de repente, dijo: no eres como los hombres que he conocido. ¿En qué sentido? Eres calmado cuando las cosas se desmoronan. Pensé en eso un segundo. He tenido suficientes cosas que se han desmoronado en mi vida como para saber que no ayuda a entrar en pánico. Ella giró la cabeza hacia mí. Eso es algo raro. Llegamos a un pueblo polvoriento con una gasolinera, una cafetería y un motel que parecía que no había cambiado desde los 80. Aparqué la furgoneta junto al restaurante, y fuimos dentro para refrescarnos. El lugar olía a café viejo y grasa de tocino. Los ventiladores del techo giraban perezosamente sobre nosotros. Un hombre de unos 70 años nos saludó con un asentimiento desde la barra. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. Pedimos la cena. Nada sofisticado, solo hamburguesas y patatas fritas. La camarera llamó a Melanie Fielo y le sirvió un relleno gratuito antes de que lo pidiéramos. Cuando llegó la comida, comimos como si no hubiésemos comido en una semana. A mitad de la comida, comenzó a tocar una banda afuera. Solo 3 chicos, probablemente locales, guitarra, bajo y una batería algo destrozada. Melanie se limpió las manos con una servilleta, miró afuera y dijo: vamos a bailar. Parpadeé. ¿Bailar? Sí. ¿Alguna vez has bailado en el desierto? Negué con la cabeza. Aún no. Ella se levantó y me tendió la mano. Dudé, pero luego la tomé y salimos afuera bajo las luces colgantes que probablemente llevaban ahí décadas. Nos movíamos torpemente al principio, especialmente yo. Ella no se preocupaba. Cerró los ojos, sonrió y dejó que la música la envolviera. Yo seguí su ejemplo. No era algo romántico. No aún. Solo eran 2 personas en un pueblo del que nunca habían oído hablar, bailando porque no había nada que los detuviera. Cuando terminó la canción, ella se acercó un poco más. Su mano rozó la mía. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por no tener prisa en arreglar todo. Esa noche dormimos en la furgoneta, en el aparcamiento del motel. Estaba demasiado cálido, así que dejamos las puertas laterales abiertas. Me tumbé en una cama improvisada, mirando el techo, mientras ella se acurrucaba en su saco de dormir en el suelo. ¿Estás cómoda?, le pregunté. No mucho, dijo. ¿Quieres la cama? No, respondió. Me gusta el suelo. Me recuerda que sigo viva. Nos quedamos dormidos al sonido lejano de los grillos y el ruido de los camiones pasando por la carretera.
Desperté una vez, alrededor de las 3 de la madrugada, y miré hacia abajo. Ella seguía respirando suavemente, con una pequeña arruga entre las cejas, como si estuviera soñando algo complicado. Me di la vuelta y miré el techo de la furgoneta. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba yendo a algún lado. Sentí que ya estaba exactamente donde debía estar. Llegamos a Yosemite a última hora de la tarde. El viaje desde ese polvoriento pueblo de Arizona fue largo, silencioso, y de alguna manera más pesado que los demás. Melanie había estado callada la mayor parte del día. No distante, solo retirada, como si estuviera en otro lugar. El paisaje había cambiado a nuestro alrededor. Bosques de pinos frondosos, acantilados empinados, ríos neblinosos que serpenteaban entre las rocas. Se sentía como entrar en otro mundo. Un mundo más tranquilo, más lento. Encontramos un lugar en un pequeño camping al lado de la carretera principal. Solo había unas pocas otras furgonetas y tiendas. Nada abarrotado. Aparqué bajo una secoya enorme. Solo el tronco parecía más viejo que cualquier pueblo en el que hubiera vivido. El sol ya se estaba poniendo tras la cresta, proyectando largas sombras y un resplandor dorado sobre todo. Melanie salió de la furgoneta y caminó hacia el borde de un arroyo, con las manos en los bolsillos. Yo me quedé atrás, recogiendo leña, preparando las sillas, encendiendo un pequeño fuego. Cuando miré hacia arriba de nuevo, ella seguía allí, mirando fijamente el agua. Esa noche, después de la cena, sopa de lata y galletas, nada especial. Nos sentamos junto al fuego. Ella se envolvió en una manta y miraba las llamas como si le estuvieran contando una historia que solo ella podía escuchar. No había dicho mucho desde la mañana. No insistí. Justo después de las 10, se levantó sin decir una palabra y caminó hacia los árboles. La vi desaparecer en la oscuridad y, por un segundo, no estaba seguro de si debía seguirla. Esperé 5 minutos, 10. Luego cogí una linterna y fui tras ella. La encontré sentada sobre un tronco, a unos 50 metros del campamento, justo más allá de un arroyo abandonado. Tenía las rodillas dobladas hacia el pecho, los brazos alrededor de ellas, y la cabeza inclinada hacia atrás mirando al cielo. «Hey», dije suavemente, sin querer asustarla. Ella me miró. «Lo siento, no quería alejarme». «No pasa nada», respondí, sentándome en el suelo junto al tronco. Ella estuvo callada un rato, luego, con una voz tan baja que casi no la escuché, dijo: «No sé quién soy ya». Me quedé quieto, escuchando. Siguió. «Durante 15 años, fui Melanie Harper, directora de marketing digital en Benson y Rowe. Tenía una oficina en una esquina, un salario que hacía que la gente se pusiera celosa, y una agenda tan llena que a veces olvidaba qué día era. Pero ahora no sé quién era esa mujer, ni si alguna vez fui realmente ella». La miré. No estaba llorando, pero su voz se quebró lo suficiente como para darme a entender que estaba cerca. «Ya no tienes que ser ella», dije. Ella asintió lentamente. «Lo sé. Eso es lo que me da miedo». Nos quedamos en silencio, el sonido del arroyo corriendo sobre las rocas junto a nosotros. Solía pensar que si alguna vez desaceleraba, todo se desmoronaría, continuó. Pero cuando finalmente me detuve, no pasó nada. Nadie me llamó. Nadie me necesitaba. Me di cuenta de que había construido toda esta vida que parecía impresionante por fuera, pero que estaba vacía por dentro. Hizo una respiración temblorosa. «No lo digo para que te sientas mal», añadió. «Solo que no sé qué viene después». «No hace falta», le dije. «No necesitas un plan. Solo necesitas un respiro. Un momento. Uno que sea solo tuyo». Ella me miró y, por primera vez, realmente me miró, no con distancia, no con análisis, no a través de una lente de control, sino como alguien completamente presente. Luego, sin decir una palabra, se inclinó y apoyó suavemente su cabeza sobre mi hombro. No me moví. El sonido del arroyo, el viento entre los árboles, el crepitar del fuego detrás de nosotros.
Todo pareció detenerse. Después de unos minutos, susurró. No me haces sentir pequeña. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. La mayoría de los hombres que he conocido intentaron impresionarme o competir conmigo o evitarme porque pensaban que era demasiado. Tú no haces nada de eso. Simplemente me dejas ser. No supe qué decir, así que no dije nada. Y luego, lentamente, se giró hacia mí. Su rostro a unos centímetros del mío. Me besó. No fue apresurado, ni dramático, solo simple, real, como una mujer que finalmente dejó de correr y un hombre que nunca empezó. No hablamos después de eso, solo nos quedamos allí, en la oscuridad, dejando que fuera lo que fuera. Finalmente, caminamos de vuelta a la furgoneta. Ella se acurrucó en el asiento del pasajero con una manta. Yo me tumbé en la cama, mirando las estrellas a través del tragaluz. Y recuerdo haber pensado, esto no es lo que vine a buscar, pero tal vez es lo que siempre necesitaba. Llegamos a la costa de Oregón justo antes del mediodía. Había llovido la noche anterior, y el cielo todavía mantenía esa grisura post-tormenta, bajo y tranquilo. La niebla se adhería a las copas de los árboles a lo largo de los acantilados. El océano se extendía ante nosotros, salvaje e infinito, las olas chocando contra las rocas como lo había estado haciendo mucho antes de que llegáramos aquí, y seguirían haciéndolo mucho después de que nos fuéramos. Aparqué la furgoneta en un mirador escénico en un acantilado sobre la costa. No había otros coches, ni personas, solo viento, mar y espacio. Melanie seguía acurrucada en el asiento del pasajero con una manta sobre los hombros. Su cabello estaba despeinado por dormir en la furgoneta. Sin maquillaje, sin la versión pulida de sí misma. Me miró, sonrió levemente, luego volvió a mirar al océano. ¿Alguna vez has sentido que has estado corriendo tanto tiempo que olvidas cómo se siente estar quieto? Me preguntó. Sí, dije, prácticamente toda mi vida. Se desabrochó el cinturón de seguridad y salió. El viento levantó su sudadera, le retiró el cabello, pero no le importó. Caminó directamente hacia el borde del acantilado y se quedó allí, con los brazos a los lados, respirando. Me uní a ella un minuto después. Nos quedamos allí, hombro con hombro en silencio. Luego, dijo. ¿Crees en los puntos de inflexión? ¿Te refieres al destino? No, dijo. Me refiero a momentos reales en los que eliges y nada vuelve a ser igual después de eso. Lo pensé. Sí, creo que este viaje es uno de esos. Ella asintió lentamente. Para mí también. Nos quedamos allí un rato, sin hablar, solo observando las olas. El tipo de silencio que no se siente vacío. El tipo que vas creciendo. Más tarde esa tarde, aparcamos en un camping junto a la playa y preparamos el almuerzo. Nada sofisticado. Sándwiches de queso a la parrilla en una sartén portátil, sopa de tomate de una lata. Nos sentamos en el techo de la furgoneta para comer, con las piernas colgando por el lado. Una pareja pasó por debajo de nosotros, tomados de la mano. De mediana edad, cómodos, el tipo de pareja que no necesitaba hablar para entenderse. Melanie los observó durante un largo rato. Solía envidiar a las personas como esa, dijo. La miré. Y ahora ya no los envidio. Creo que quiero convertirme en eso. No dije nada. Solo asentí. Ella me miró y dijo muy tranquilamente. No me asustas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, estar contigo, dejar de ser quien pensaba que tenía que ser, ya no me asusta. Se siente como algo que siempre debía hacer, pero no sabía cómo. Apoyó su cabeza en mi hombro. Y en ese momento, supe algo sin necesitar decirlo en voz alta. Ella no iba a volver. Ni a la ciudad, ni al trabajo, ni a la versión de sí misma que había superado. Después del almuerzo, abrimos las puertas traseras de la furgoneta y reorganizamos algunos de los estantes. Saqué un cajón y dije. Puedes guardar tus cosas aquí si quieres. Ella no respondió con una broma ni una línea ingeniosa. Simplemente puso su pequeña bolsa dentro del cajón, la cerró con cremallera y me miró. Esa fue su respuesta.
Pasamos la tarde caminando descalzos por la playa. El agua estaba helada, pero no nos importó. Vimos a perros persiguiendo palos, vimos el sol derretirse en el océano. En un momento, ella recogió una piedra plana y la lanzó sobre la superficie. 3 saltos perfectos. Estás llena de sorpresas, le dije. Sonrió. Apenas estoy comenzando. Esa noche, acercamos la furgoneta al borde del campamento, mirando al mar. Hice té para los dos. Ella se sentó a mi lado, envuelta en una manta, con las rodillas encogidas bajo el mentón. Luego dijo suavemente: «Sabes, pensé que pasaría toda mi vida demostrándome a mí misma, persiguiendo el próximo título, el próximo objetivo, pero esto de aquí se siente más real que cualquier cosa que haya construido». Le tomé la mano. «Mel», le dije, «esto no tiene por qué terminar». Me miró. «No terminará», dijo. «No a menos que lo dejemos». Y eso fue todo. No hubo un beso dramático, ni música épica, ni montaje en cámara lenta, solo 2 personas sentadas en una furgoneta mirando al océano eligiéndose mutuamente. Esa fue la conclusión. Y en realidad, fue el comienzo. Unos días después, dejamos la costa de Oregón y seguimos conduciendo hacia el norte. No teníamos un destino fijo. No lo necesitábamos. Lo único que necesitábamos era ese cajón con sus cosas dentro. 2 cepillos de dientes en lugar de 1. Y el espacio entre nosotros, convirtiéndose lentamente en algo que se sentía como